Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Panchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Lectura matutina del Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica. Estamos en el capítulo 9, respuestas citando las versiones del Señor. El último texto que leímos ayer fue el 37, donde el Señor le dice a Brahma que con su mente fija y ningún orgullo, que ningún orgullo habrá de perturbarle en ninguna situación, prueba y guerras en esta existencia material. Entonces vamos a seguir con el texto 38. No sé si alguien quiere. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, Jayadeva, Jesse. Gracias. Entonces continuamos con el texto 38. ¿Quién quiere leer? Jayadeva. Bueno, ya leemos. Entonces, texto 38 dice: Shri Shuka Uvacha Sampradisha Ivanajano Jananam Parameshtinam Pasyatastasyat Rupam Atmano Nyarunadarihi. Shukadev Goswami le dijo a Maharaj Parikshit: la suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció después de ser visto en su forma trascendental instruyendo a Brahmaji, el líder de las entidades vivientes. Se fue el Señor. Se fue. Significado. En este verso se menciona claramente que el Señor es Ayanaha, o la persona suprema, y que él estaba exhibiendo su forma trascendental, Atmano Rupam, a Brahmaji, mientras le impartía el resumen del Srimad Bhagavatam en 4 versos. Él es Ayanaha, o la persona suprema, entre los Janinam, o entre todas las personas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y entre todas esas personas el Señor Hari es supremo, tal como se confirma en el Shruti mantra Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. Así que en el mundo trascendental no hay cabida para cualidades impersonales como en el mundo material. Donde quiera que hay Chetana o conocimiento, entra el aspecto personal. En el mundo espiritual todo está lleno de conocimiento y por ende todo lo que hay en el mundo trascendental, la tierra, el agua, el árbol, la montaña, el río, el hombre, el animal, el pájaro, todo es de la misma calidad, es decir, chetana. Y en consecuencia, todo lo que hay allí es individual y personal. El Srimad Bhagavatam, en su carácter de escritura védica suprema, nos da esta información. Y la obra le fue expuesta personalmente a Brahmaji por la suprema personalidad de Dios, de manera que el líder de las entidades vivientes pudiera difundir el mensaje entre todos los seres del universo, con el fin de enseñar el conocimiento supremo que es el Bhakti Yoga. Brahmaji, a su vez, le impartió el mismo mensaje del Srimad Bhagavatam a Narada, su querido hijo, y Narada, a su vez, le enseñó lo mismo a Vyasadeva, quien además se lo enseñó a Shukadev Goswami. Por la gracia de Shukadev Goswami y por la misericordia de Maharaj Parikshit, a todos nosotros se nos ha dado el Srimad Bhagavatam perpetuamente para aprender la ciencia de la absoluta personalidad de Dios, el Señor Krishna. Jai. Bonito, ya, se acabó. Ay, Jai. ¿Seguimos con el 39 o quieres comentar algo, Jayadeva?
No, pues nomás que ya, pues el Señor ahí le dio todo el néctar, toda la sabiduría al señor Brahma y digamos, como encargado para difundir el conocimiento trascendental, ¿no? Así como. Es como algo que nosotros podemos aprender, que en la medida que nosotros recibamos conocimiento o, digamos, o experiencia o práctica en nuestro desarrollo, pues ya tenemos como el deber de compartirlo con otros. Porque aquí habla todo de la cadena discipular, como Brahma lo transmitió y así sucesivamente se fue transmitiendo hasta Shukadev Goswami, que después él lo enseñó también a Parikshit Maharaj, y así se continúa la transmisión del conocimiento, y el conocimiento se mantiene puro siempre y cuando se mantenga en esta cadena de sucesión discipular. Sí, sí, es verdad. De hecho, era Narada Muni que le estaba haciendo esas preguntas a Brahma. Ajá. Leímos. ¿Cómo fue que él recibió, no? Sí, pues primero Brahma, el Narada Muni lo veía como supremo Brahma, pero dijo, no, pero has estado haciendo penitencias, por algo debe ser, entonces debe haber alguien supremo a ti, si no, porque tendrías que hacer penitencia, ¿no? Y ahí cuando empieza a preguntarnos quién es esa persona, bueno, y todo, ¿no? Sí, Que, estaba tratando de ser un poco de memoria de la línea, pero se expande tanto todo el hecho de que quién hace la pregunta, quién contesta, y después que Maitreya, que Vidura, que... Entonces, pero y bueno, aquí volvemos otra vez, ¿no? Shukadeva Goswami hablando aquí, a Parikshit contestando Maharaj toda diciendo la pregunta de Parikshit Maharaj. Ujú. y ahora ya está mostrando la situación que, bueno, ya el Señor se fue y Brahma ahí quedó, ahora con todo el deber, ¿no? Para llevar a cabo. Y aparte ese tema se profundiza ahora en el siguiente canto, lo vamos a retomar. Y también todo lo de la creación, ahí viene, y muchos, bueno, varios temas ahí se tratan, ¿no? El status quo. Muy bien, entonces seguimos con el texto 39. 39. ¿Quién va a leer ahorita? Draupadi, ¿eh? Está lista. Está Draupadi, Eder todavía no. Llegó Brenda, Anda. Haribol. Draupadi, porque tiene Adiós. sánscrito. Tiene sánscrito, entonces que lo lea Draupadi. El nivel avanzado. Muy bien, ¿eh? Todos los que quieran leer y practicar el sánscrito también es muy bueno. Entonces, Draupadi, seguimos con el 39. 39. Dice. 39. Dice, ante la desaparición de la Suprema Personalidad de Dios, Hari, quien para los sentidos de los devotos es el objeto del disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo, lleno de entidades vivientes, tal como se encontraba antes. Significado: la Suprema Personalidad de Dios, Hari, es el objeto con el que se complacen los sentidos de todas las entidades vivientes. Las entidades vivientes, engañadas por el reflejo deslumbrante de la energía externa, adoran los sentidos en vez de ocuparlos debidamente en la complacencia de los deseos del Supremo. En el Hari Bhakti Sudodaya 13.2 se encuentra el siguiente verso. Akshno palam tuadrisha drastanam hi. Tano palam tuadrisha katra sangaha. Jiva palam tuadrisha kirtanam hi. Sudur lava bhagavata hiloke. Oh devoto del Señor, el propósito del sentido de la vista se cumple con solo verte, y tocarte el cuerpo constituye la satisfacción del tacto corporal. La lengua es para glorificar tus cualidades.
debido a que en este mundo un devoto puro del Señor es muy difícil de encontrar. En un principio, los sentidos de la entidad viviente fueron otorgados con el propósito, es decir, para dedicarlos al trascendental servicio amoroso del Señor o de sus devotos, pero las almas condicionadas, engañadas por la energía material, quedaron cautivadas por el disfrute de los sentidos. Por lo tanto, todo el proceso de desarrollo de conciencia de Dios es para corregir las actividades condicionables de los sentidos y para ocuparlos de nuevo en el servicio directo del Señor. El Señor Brahma ocupó pues sus sentidos en el Señor, al crear de nuevo a las entidades vivientes condicionadas para que actuaran en el universo creado de nuevo. Este universo material es entonces creado y aniquilado por la voluntad del Señor. El universo se crea para darle al alma condicionada una oportunidad de actuar de manera de generar, de regresar al hogar, de vuelta a Dios. Y sirvientes tales como Brahmaji, Naradaji y Vyasaji, así como la compañía de ellos, se ocupan del mismo objetivo que el Señor: rescatar a las almas condicionadas del campo de la complacencia de los sentidos y devolverlas a la etapa normal, en la que ocupan los sentidos al servicio del Señor. Los impersonalistas, en vez de hacer eso, es decir, en vez de convertir las acciones de los sentidos, comenzaron a convertir a las almas condicionadas en seres carentes de sentidos y a convertir al Señor también en alguien carente de sentidos. Esto constituye un tratamiento incorrecto para las almas condicionadas. La condición enferma de los sentidos puede ser tratada mediante la cura del defecto, pero no arrancando los sentidos por completo. Cuando hay alguna enfermedad en los ojos, estos pueden ser curados para que se pueda ver bien. Sacar los ojos no es ningún tratamiento. De igual forma, toda la enfermedad material está basada en el proceso de la complacencia de los sentidos y la liberación de la condición enferma. Consiste en ocupar de nuevo los sentidos, en ver la belleza del Señor, en oír hablar de sus glorias y en actuar para Él. De modo que la Magi creó de nuevo las actividades del universo. Yo tengo una duda, pero no sé. Brahmaji creó todos los seres, el mundo y todo. Entonces, no sé, ya ven que la Biblia dice que Dios creó todo. ¿No será que se confundieron con Brahmaji, pero realmente la fuente era Dios? No sé. Claro, la fuente es Dios. Ajá. Ah, O sea, bueno, que se hayan confundido. ¿qué dice Jayadeva? ¿Que se han Se me vino confundido ahorita. los de la Biblia? ¿Que se han confundido? Sí. Okay. No sé. Capaz que lo ven desde otro punto de vista, pero sí, tal vez hablando como el Dios creador, podría ser, ¿no?, que estén hablando de Brahma. Todos sabemos que Dios, ¿No? Krishna, él no interfiere directamente en la creación, porque Dios no tiene ningún contacto directo con la naturaleza material. Es su origen, pero él a través manifiesta la naturaleza material a través de sus energías y sus, digamos, como sus dirigentes o Guna Avatar, en este caso Brahma. No sé, tendríamos que leer exactamente como el texto de la Biblia, yo no lo sé bien, no sé cómo dice ahí, pero se tendría que leer para ver el contexto de cómo lo está diciendo ahí, ¿no? Sí, pero sí, aquí vemos, ¿no?, que... Porque es complejo estudiar las diferentes escrituras espirituales y analizarla
ya es como todo un estudio de teología. Sí, igual Porque se podría, pero tendríamos que tener el texto tal como es y en contexto para saber, porque En contexto, sí. si tenemos el texto ya podríamos ver. Pero bueno, Ujú. por ejemplo, cuando la Biblia dice creó a Adán y Eva, etcétera, sí, tiene sentido que también se ve claro, se puede confundir a Dios con el señor Brahma. Hasta Narada Muni se confundió con eso, ¿no? Ujú. Sí, sí. pero vio que rezaba y dijo, ay, alguien Mm, más superior que Brahma, y sí. ¿a quién le reza? Bueno, entonces, Draupadi, a ver si después traes el texto. Sí. Y bueno, aquí habla más como de también entender. Bueno, está como rebatiendo la teoría impersonalista, ¿no? Ujú. Prabhupada en el significado de que generalmente los sentidos deben ser ocupados para servir a Dios, pero en el estado ya cuando el alma se pone en contacto con la materia y se contamina, eh, pues ya se enreda en el mundo material. Eso lo explica Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, texto 62-63, que es como el círculo de la caída del alma o el enredo del alma. En el 62 dice, cuando los sentidos del alma se ponen en contacto con los objetos de los sentidos, surge un apego por ellos. Del apego surge la lujuria, el querer disfrutar de ellos. De la lujuria viene la ira, ¿no? Cuando no puede disfrutar de ellos. De la ira viene la confusión de la mente y la pérdida de la inteligencia. Y de esta manera el alma vuelve a caer de nuevo en el charco material. Ese es el círculo de la caída del alma o el enredo del alma. Por eso dice que una vez que uno pone en contacto los objetos, los sentidos con los objetos de los sentidos, uno quiere disfrutar de eso y ya queda enredado en la complacencia de los sentidos. Entonces la idea para volver a restablecer su posición con el Señor es empezar a ocupar los sentidos en el servicio devocional. Y no como la teoría impersonalista de que como los sentidos son lo que me hacen caer, entonces hay que eliminar los sentidos, ¿no? Ya no hay tal cosa como sentidos, no hay tal cosa como individualidad, incluso el Señor tampoco tiene sentido, no tiene individualidad, no tiene forma. Esa es como una manera errónea de resolver este problema, sino más bien es como darle la ocupación apropiada a los sentidos. Y de esa manera uno puede purificar la existencia, ¿no? Como para el ejemplo, si tengo una catarata y quiero seguir viendo, lo importante es como quitar la catarata, no arrancar el ojo. Porque Los ejemplos extremos. dice, no es la solución apropiada. Es como me libero del problema así fácil, pero creo un problema mucho mayor, ¿no? Muy bien, seguimos, Draupadi, con el 40. Dice, así pues, una vez el antepasado de las entidades vivientes y padre de la religiosidad, el señor Brahma, se situó en el desempeño de actos regidos por principios regulativos, deseando el bien del yo por el bienestar de todas las entidades vivientes. Significado, uno no puede situarse en una posición excelsa sin haber emprendido una vida regida por reglas y regulaciones. Una vida de goce de los sentidos, sin restricciones, es una vida animal. Y el señor Brahma, con el fin de enseñarles a todos los interesados que se encontraran en la jurisdicción de sus generaciones, enseñó los mismos principios de control de los sentidos para la ejecución de deberes superiores. Él deseaba el bienestar de todos como sirvientes de Dios, y todo aquel que desea el bienestar de los miembros de su familia y de sus generaciones debe llevar una vida moral y religiosa. La vida de principios morales más elevada que existe es aquella en la que uno se vuelve devoto del Señor, debido a que un devoto puro del Señor posee todas las buenas cualidades del Señor. En cambio, aquel que no es devoto del Señor
por capacitado que sea en el sentido mundano del término, no puede estar capacitado con ninguna cualidad merecedora de ese título. Los devotos puros del Señor, tales como Brahma y las personas de la cadena de sucesión discipular, no hacen nada para instruir a sus subordinados sin actuar ellos mismos de acuerdo con ellos. O sea que para enseñar la ciencia de Dios, uno debe de ser moral y seguir los principios de la religiosidad. Ejemplar, claro. Ujú. Sí, aparte Ujú. es muy desgastante vivir como esclavo de los sentidos. Uno se sitúa con una energía más oscura, más intensa, ¿verdad? Y es una vida de mucha ansiedad, porque de alguna manera creas también dificultades a las demás personas. Cuando uno no tiene moral, es una persona que estorba, que no tiene palabra, entonces crea mucha dificultad, mucha ansiedad. Como el dicho, es más fácil ir al paraíso y es más trabajoso y más problemático ir al infierno. Da mucha más trabajo, mucha más dificultad de portarse mal que portarse bien. Tiene uno una vida mucho más pacífica, con más paz e integridad. Ujú. Sí, Así nos dijo Prabhu Mahatma. Es sí, más ¿verdad? difícil, portarse mal. Tienes que por mentir, después recordarte cubrir que mentiras. mentiste. Como la novela, es terrible. Sí, Haribol, ¿cómo andan? Bien, Premi, Reverencia. Uy, reverencia. sí. Sí. Mm. ¿Qué Justo dices? estaba escuchando una clase de Kesha Baswami y decía Kesha Baswami Swayam Bhavan. Sí, Y no el tenía como, argentino. sí, no, a él nunca lo escuché ni creo que nunca lo vi tampoco al argentino, pero bueno, estaba hablando de Swayam Bhavan y había notado este punto que justo están hablando, que me pareció súper lindo. Él hablaba, espera que lo encuentro, ¿dónde están las notas? Es cortito, ¿eh? Los apuntes, Los ¿no? apuntes, sí, los apuntes. Sus clases son siempre te da tipo 5 puntos importantes, 3 puntos para esto, 4 puntos para lo otro, todo es así como Por eso súper ordenado. es un matemático él, ¿eh? Muy, Sí. sí. Entonces, decía, es la clase de Valorant, después te la paso, hermana, la paso al Ah, grupo, una dale, clase de sí, sí. Valorant que dio no sé dónde. Dice las 4 debilidades del corazón, porque a veces no sabemos bien qué es eso de debilidades del corazón, ¿no? No sé. Entonces empezó a hacer preguntas y después él dio como cuáles son esas 4 debilidades del corazón. Y uno decía que eran los deseos materiales y que todo el deseo que tenemos de disfrutar de algo, de este plano así material, contiene la misma cantidad de sufrimiento. Después Ujú. decía otra debilidad, bueno, él explica cada una en profundidad. La otra decía la duplicidad, sentir lo opuesto a lo que sentimos o pensamos o decir algo que en realidad eh, sí, pensamos opuesto o algo así. La tercera es la envidia y la cuarta, el prestigio, la fama, el querer ser mejor que otros, ser reconocido. Y él decía que en realidad nuestra meta en la vida es poder, es como poder luchar o no sé cómo decirlo, con conquistar estas debilidades que tenemos y, y que de esa manera vamos a poder escuchar la flauta de Krishna, pero que si no, todavía nuestro corazón no nos va a dejar. Y bueno, un poco lo que estaban hablando, creo, ¿no? Sí, claro que cada actividad material que hacemos que nos trae cierta felicidad, nos va a traer la misma desdicha. Sí. Y trabajar todo como constantemente en estas cosas
que todos, o mayor o menor medida por ahí, o por lo menos yo las tengo, y bueno, y sí como que es por ahí, ¿no? Como que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en eso para poder realmente conectarse profundo con el maestro espiritual y con Krishna. Sí, después también compartió el maestro espiritual 3 puntos re lindos. Les comparto eso y listo, un minuto, pero esto estuvo muy bueno. Para tener una relación realmente con el maestro espiritual, tiene que haber honestidad, abrir el corazón. Si no hay honestidad, no vamos a crecer. Si decimos siempre cómo está, estoy bien, y no le abrimos nuestro corazón, no hay lugar para crecimiento. Después decía que hay que escuchar de él, saber qué es lo que él quiere, y por último aplicarlo en nuestra vida, hacer los cambios que haya que hacer para que eso sea nuestra meta en la vida. Bueno, va a llevar Ya, un tiempo, ¿no? Realizarlo todo, pero bueno, por lo menos está ahí, queda ahí, y de a poquito llevarlo a la práctica. sí, buenísimo punto. Gracias, Premi. Honestidad con el maestro espiritual. ¿Cuáles eran los otros? Hay que anotar esto. Honestidad, el segundo es escuchar de él, saber lo que él quiere. Y sí, escuchar sus clases, saber qué es lo que a él lo satisface. Humor. Y Ujú, tercero, aplicarlo claro. en nuestra vida. Sí. Y también el otro día estaba viendo como que ella Swami también en persona decía del maestro espiritual varios puntos, y uno era que si uno logra algo en la vida espiritual de uno, es todo gracias al maestro espiritual, y que esa fama, entre comillas, que uno puede adquirir haciendo cualquier servicio, uno siempre tiene que reconocer que es a través del maestro, y dar a conocer eso. Sí, mira que justo también en el día de Balaram, Jayadeva dio una clase muy bonita, pero yo quise leer 5 puntos también que lo escuché de la clase de Keshava, porque es muy lindo como él, como te aterriza, ¿no? El conocimiento para que aterrizarlo a nuestra vida cotidiana. Y justo leí eso de cómo no ser un discípulo inútil, que lo escuché en su clase. Es así, es como decía Sachinandana Maharaj, ¿no? Como tenemos la tendencia a olvidar todo lo que escuchamos, entonces tener esos puntos nos aterrizan a tratar de enfocarnos en la meta, ¿no? Y repetirlo todos los días, una y otra vez. Gracias, Prem. Sí, Ujú. y cuando estamos con otros devotos, como que eso nos ayuda y nos recuerda, porque a veces uno tiene que dar un consejo o nos revelan la mente de algo, y Ajá. uno después lo que dice es como, que esto yo también lo tengo que hacer, o sea, lo estoy diciendo, pero ¿de cuánto yo lo estoy aplicando en mi vida? Y es como, sí, ¿no? Como todo un trabajo ahí, la asociación es tan importante con devotos, nos purifica y nos hace crecer. Sí, muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿O seguimos con el 41? Ya estaba Eder ahí todo listo. A ver. No, ya se fue. Ya desapareció otra vez. Leer. Así. Estará preparándose para el trabajo. 41, Draupadi, Ujú. autora Dice, favorita. Nárada, el más querido de los hijos herederos de Brahma, siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de él, mediante su comportamiento educado, su mansedumbre y su control de los sentidos. 42. Nárada complació mucho a su padre y deseó conocer todo lo referente a las energías de Vishnu, el amo de todas las energías, pues, oh rey, Nárada era el más grande de todos los sabios y el más grande de todos los devotos. Significado. El señor Brahma, siendo el creador de todos los seres vivientes del universo,
es originalmente el padre de diversos hijos bien conocidos, tales como Daksha, los Chatusanas y Narada. En 3 departamentos del conocimiento humano diseminado por los Vedas, es decir, el trabajo fruitivo, Karma Kanda, el del conocimiento trascendental, Jnana Kanda, y el servicio devocional, Upasana Kanda, Devarshi Narada, heredó de su padre Brahma el servicio devocional, mientras que Daksha heredó de su padre el trabajo fruitivo, y Sanatana, etc. heredaron de su padre información acerca del Jnana Kanda, o el conocimiento trascendental. Pero de entre ellos, a Narada se lo describe aquí como el hijo más querido de Brahma, debido a su buen comportamiento, obediencia, mansedumbre y disposición favorable para prestarle servicio al Padre. Y Narada es famoso como el más grande de todos los sabios, debido a que él es el más grande de todos los devotos. Narada es el maestro espiritual de muchos devotos famosos del Señor. Él es maestro espiritual de Pralada, Dhruva y Vyasa, descendiendo hasta Kirata, el cazador de los animales del bosque. Su única ocupación consiste en hacer que todos se dediquen al trascendental servicio amoroso del Señor. Por lo tanto, todos estos rasgos de Narada lo vuelven el hijo más querido de su padre. Y todo ello se debe a que Narada es un devoto del Señor de primera clase. Los devotos siempre están ansiosos de conocer cada vez más acerca del Señor Supremo, el amo de todas las energías, como se confirma en el Bhagavad Gita 10:9. Makchita mat gada prana, bodayantaha paras param, tatayantascha manityam, dusyandicha ramanticha. El Señor Supremo es ilimitado y sus energías son también ilimitadas. Nadie puede conocerlas por completo. Brahmaji, siendo la entidad viviente más grande de este universo y habiendo sido directamente instruido por el Señor, debe de saber más que cualquier otra persona de este universo. Si bien ese conocimiento puede que no sea completo, así pues, es deber de todo el mundo hacerle preguntas acerca del ilimitado Señor al maestro espiritual proveniente de la sucesión discipular de Brahma, la cual desciende de Narada a Vyasa, de Vyasa a Sukadeva, y así sucesivamente. El conocimiento siempre debe de ir de la línea de sucesión discipular. Sí, sí. Y lo que se mencionó antes, ¿no? Que decía, premio no ser como muy obediente con el maestro espiritual, servicial, agradecido. También como Krishna le dijo a Arjuna, ¿no? Que Krishna le dijo a Arjuna que le iba a transmitir el conocimiento más confidencial, primero porque era un amigo y después porque era un devoto. Porque mientras uno tenga envidia en el corazón, o sea, no puede, Krishna no le iba a entregar conocimiento trascendental, ¿no? Entonces necesita ser, le decía Arjuna, como tú eres amigo y devoto, yo te voy a transmitir el conocimiento más confidencial. Aquí es lo mismo, ¿no? Cuando el discípulo complace al maestro espiritual, siendo obediente, ¿no? Sí, llevando a cabo las instrucciones, siendo ejemplar, entonces el maestro espiritual revela dentro del corazón del discípulo el conocimiento trascendental para saber cómo actuar divinamente en su propio proceso. Y también volverse una fuente de enseñanza para otros, ¿no? que le siguen. Ya. Muy bien, Heather. Sí. Texto 43. Sí. Sí, ¿verdad?
Texto 43. Tustam nisamyam pitaram lokanam papitamaham devarshi pariparacham Bhavanjan Manuprichati. El gran sabio Narada le hizo además preguntas detalladas a su padre, Brahma, el bisabuelo de todo el universo, después de verlo bien satisfecho. Significado. El proceso a seguir para entender el conocimiento espiritual o trascendental de labios de la persona iluminada no es precisamente como hacerle una pregunta ordinaria al maestro de escuela. Los maestros de escuela de los días modernos son agentes a los que se les paga para que den cierta información, pero el maestro espiritual no es un agente a sueldo, ni tampoco puede él impartir instrucción sin estar autorizado. En el Bhagavad Gita 4.34, el proceso a seguir para comprender el conocimiento trascendental se describe de la siguiente manera. Tadvidi pranipatena pariprapashnena shevaya upadekshayanti te janam janinas tatvadarshina. A Arjuna se le aconsejó que recibiera el conocimiento trascendental de labios de la persona iluminada, mediante la entrega, las preguntas y el servicio. Recibir conocimiento trascendental no es como cambiar dinero. Dicho conocimiento tiene que adquirirse mediante el servicio al maestro espiritual. Así como Brahmaji recibió el conocimiento directamente del Señor por haberle complacido por completo, en forma similar, uno tiene que recibir el conocimiento trascendental del maestro espiritual mediante la satisfacción de éste. La satisfacción del maestro espiritual es el medio por el cual se asimila el conocimiento trascendental. Uno no puede entender el conocimiento trascendental con solo volverse un gramático. Los Vedas declaran que Shvetashvatara Upanishad 6.23 Yasha debe para bhaktir yata debe tata gurao tashyate katita hayarta prakashante mahatmana. El conocimiento trascendental se le revela automáticamente solo a aquel que posee una devoción resuelta por el Señor y por el Maestro espiritual. Esa relación entre el discípulo y el Maestro espiritual es eterna. Aquel que es ahora el discípulo es el siguiente Maestro espiritual. Y uno no puede ser un Maestro espiritual genuino y autorizado a menos que le haya sido estrictamente obediente a su Maestro espiritual. Brahmaji, como discípulo del Señor Supremo, recibió el verdadero conocimiento y se lo impartió a su querido discípulo Narada. Y en forma similar, Narada, como maestro espiritual, le entregó este conocimiento a Vyasa, y así sucesivamente. Por lo tanto, los supuestos maestros espirituales y discípulos formales no son facsímiles de Brahma y Narada o de Narada y Vyasa. La relación entre Brahma y Narada es una realidad, mientras que la supuesta formalidad constituye la relación entre el engañador y el engañado. Aquí se menciona claramente que Narada no solo tiene un buen comportamiento y es manso y obediente, sino que también es autocontrolado. Aquel que no es autocontrolado, específicamente en lo que respecta a la vida sexual, no puede volverse ni discípulo ni maestro espiritual. Uno debe tener un adiestramiento disciplinario para controlar el habla, la lengua, perdón, la ira, la lengua, la mente, el estómago y el órgano genital. Aquel que ha controlado esos sentidos en particular recibe el nombre de Goswami. Si uno no se vuelve un Goswami, no puede volverse ni discípulo ni maestro espiritual. El supuesto maestro espiritual que carece de control de los sentidos es ciertamente un engañador. Y el discípulo de su supuesto maestro espiritual es el engañado. Uno no debe pensar que en Brahmaji como en un bisabuelo muerto, tal como los que conocemos en este planeta. Él es el bisabuelo más viejo de todos y aún vive. Y Narada también vive. La edad de los habitantes del planeta Brahmaloka se menciona en el Bhagavad Gita. Los habitantes de este pequeño planeta Tierra difícilmente pueden calcular tan siquiera la duración de un día de Brahma.
Ah, Wow. Viste que una vez dijeron en una clase que Goswami son los que estuvieron casados y Swami lo que no estuvieron, porque recientemente Nandini preguntó también. Pero ella dijo, pero Srila Prabhupada también estuvo casado y se le dice Swami. Entonces quedaba esa pequeña duda, ¿no? ¿Por qué a alguno Maharaj se le dice Goswami y a otro Swami? Sí, la otra vez sí, teníamos... bueno, yo creo que es el mismo título, nada más que como una contracción, ¿no? Pero Swami se refiere a Goswami igual, ¿no? O sea, porque Go significa sentidos. Y Goswami es como el amo de sus sentidos. Pero sí Sí. hay unos que le llaman, que han sido casados y sí le dicen Goswami y otros que no. Por ejemplo, Prabhupada tendría que ser Goswami también, ¿no? Porque es lo mismo en realidad, exacto. Se refiere a lo mismo, ¿no? El amo de aquel que controla sus sentidos. Esa es la definición que da Rupa Goswami en el primer verso del Upa de Sambrita, ¿no? Bacho vegan, manasacro da vegan, jiva vegan, udaro pasta vegan, etan vegan, yo visajeta dirá. Okay, esas son cuando uno puede controlar el habla, o la ira, ¿no? Todo dice aquí, ¿no? El estómago, el órgano genital, la palabra, entonces está capacitado a ser discípulos en todo el mundo. Entonces, es una de las primeras características que tiene que tener un Goswami, un maestro, ¿no? Que controla sus sentidos. Mira, aquí Sí, está la definición. son todos Goswamis, solo que pues hay esa costumbre, ¿no? Como que a los Maharaj que no estuvieron casados le dicen Swami, pero es lo mismo, ¿no? Mire, aquí en el Bhagavad Gita dice Swami, aquel que puede controlar la mente y los sentidos. Y Goswami dice amo de los sentidos. Sí. O Es lo sea, mismo. sí, Sí, nada es más el mismo título, nada más que a todos veces como con aparece contraído o completo, ¿no? Muy bien. Igual que Disculpen, quiero preguntar, Ujú. como que me confunde un poco que le diga bisabuelo a Brahma. el bisabuelo, Ujú. sí, porque Abuelo. ahí Mm. se refiere a ¿dónde era? Que lo leímos. Bueno, en el texto y al Sí, final lo vuelve a decir. que Pero en dice, el texto, en la traducción dice, uno debe pensar en Brahmaji como en un bisabuelo muerto. No debe pensar como en No, un bisabuelo muerto. sí, pues digamos que es como Muerto, él padre. es el padre de Brahma y todos los demás somos que venimos de esa cadena, somos como sus nietos. Eh, Él es como el bisabuelo de todas las entidades vivientes, ¿no? Después de que enseñar, porque aquí se está hablando de la relación entre Brahma y Narada. Entonces, Brahma es su hijo y todos los demás que venimos, digamos, hablando de la cadena de sucesión discipular, o sea, como un bisabuelo espiritual, ¿no? Se está hablando así como el ah, maestro espiritual es el padre espiritual, tenemos hermanos espirituales, también tenemos primos espirituales que son discípulos de otros maestros espirituales, hermanos de nuestro maestro. Entonces, digamos que en esa perspectiva se menciona aquí como el bisabuelo espiritual de todos aquellos que vienen después de la cadena discipular de Narada, ¿no? claro, porque Brahma es el que creó los Prajapatis, que son los padres más directos de la humanidad, ¿no? Como que, entonces ya en el próximo canto vamos a ver eso, creó primero, ¿verdad? Los 10 sabios, Y tuvo hijos mentales, así, ¿no? Y sí, después. después los Prayapati, y los 4 Kumaras que no le hicieron caso. Es verdad, verdad, buen punto, ¿eh? El bisabuelo. Ujú. y Krishna, que sería como el tatarabuelo. ¿O qué? No, Krishna es el padre, él es Origen. como el padre universal, ¿no? El Ujú, padre él dice en el capítulo 14 del Gita, yo soy el padre que aporta la simiente, en el Gita. ujú. Digamos que el padre ya de toda la creación, ¿no? Porque todo proviene de él.
Pero en este sentido se está hablando como de la cadena de discipular, ¿no? Así como, Claro. repito, ¿no? Como Ya. nuestro maestro es nuestro padre espiritual, el maestro, por ejemplo, para nosotros, también, digamos, analizando desde nuestra postura, nuestro padre espiritual es nuestro maestro, y Prabhupada sería nuestro abuelo espiritual, y Srila Bhaktisiddhanta nuestro bisabuelo y así, ¿no? Pero digamos, aquí se está hablando más como en rasgos generales de Brahma, Narada y todo lo demás. Todos los demás lo veríamos como nuestro bisabuelo, ¿no? Claro, Brahma Ay, está dentro del universo material, pero Krishna está más allá. Más allá. Ujú. Ya, gracias. El tatara, güey. Y si no, tendría que ser. No se encuentra, ¿no? Por eso ya lo ponen todo, como todo junto, todos somos nietos, ¿no? Si no, no se podría escribir, ¿no? Como tatara. Nosotros iríamos así, ¿no? Prabhupada es nuestro abuelito espiritual y los demás, ya Bhaktisiddhanta nuestro bisabuelo. y así. ¿Continúo con el 44? Sí, Sí, tenemos ¿no? un poco de tiempo todavía. Sí. Ujú. Ok. Texto 44. Luego el padre, Brahma, hablando con satisfacción, hablando con satisfacción, le expuso a su hijo Narada la escritura védica suplementaria, el Srimad Bhagavatam, que fue narrada por la personalidad de Dios y que contiene 10 características. Significado. Si bien el Srimad Bhagavatam se expuso en 4 versos, tenía 10 características que habrán de ser explicados en el siguiente capítulo. En los 4 versos, primero se dice que el Señor existía antes de la creación, y así pues, el comienzo del Srimad Bhagavatam encierra el aforismo del Vedanta, Janmadi Ashya. Janmadi Ashya es el comienzo, mas aún así, los 4 versos en los que se dice que el Señor es la raíz de todo lo que existe, comenzando por la creación y ascendiendo hasta la morada suprema del Señor, explican de un modo natural las 10 características. Uno, uno no debe entender erróneamente por interpretaciones equivocadas que el Señor habló solo 4 versos y que por lo tanto todos los 1700, 994 versos restantes son inútiles. Las 10 características, tal como se explicará en el siguiente capítulo, requieren de muchísimos versos tan solo para explicarlas bien. Brahmaji también le había aconsejado a Narada anteriormente que expandiera la idea que le había oído exponer. Sri Chaitanya Mahaprabhu le instruyó esto a Srila Rupa Goswami en forma resumida, pero el discípulo Rupa Goswami eh, lo expandió muy esmeradamente y el mismo tema fue expandido más por Jiva Goswami y aún más por Srila Vaisivanatha Chakravarti Thakura. Nosotros tan solo estamos tratando de seguir los pasos de todas esas autoridades. Así que el Srimad Bhagavatam no es como la ficción ordinaria o la literatura mundana. El Srimad Bhagavatam posee una fuerza ilimitada, y por mucho que uno lo expanda de acuerdo con su propia habilidad, la obra aún no se termina con esa expansión. Como el Srimad Bhagavatam es la representación sonora del Señor, se explica simultáneamente e igualmente en 4 versos y en 4.000 millones de versos, pues el Señor es más pequeño que el átomo y más grande que el ilimitado cielo. Tal es la potencia del Srimad Bhagavatam. Ay, Ya está. Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. jai. Sí, un néctar, ¿no? Ujú. Todo. Aquí se habla de las 10 características que se van a comenzar a explicar en el próximo capítulo. Son las 10 características que tiene el Srimad, los 10 temas que habla todo el Bhagavatam. Y cómo puede expandirse, ¿no? Este es justamente aquí se va, bueno, la respuesta a la sexta pregunta de los sabios de Naimisharanya, que dice, ¿dónde, después de la partida del Señor, dónde acudieron los principios religiosos? Y la respuesta es que los principios religiosos se establecieron en el Srimad Bhagavatam.
Dice que el Srimad Bhagavatam apareció justo después de la partida del Señor a su propia morada, junto con el conocimiento, la religión, etcétera. Aquellos que se encuentran o nos encontramos en la densa oscuridad de la era de Kali, habremos de encontrar luz de este Purana. Entonces, es como la luz donde todo el conocimiento se va a transmitir, como dice aquí, se puede expandir, ¿no? Vemos, ¿no? Como el Señor le dio 4 versos y Brahma le enseñó esos 4 versos a Narada y le dijo, expande esto ahora, ¿no? Para que la gente pueda entender, ¿no? De una manera más. Y así de esa misma manera también el señor Chaitanya instruyó a Rupa Goswami, le enseñó por 10 días, pero él después escribió muchos libros, igual a Sanatana Goswami expandió todo ese conocimiento que recibió. Y nuestros acharyas anteriores también, ¿no? Vishwanath Chakrabarti Thakur, Baladeva Vidyabhushan, todos ellos se han dedicado a expandir el conocimiento. Muy bien, seguimos con el Ilimitado. 45. Texto 45. Narada praha munaye sharabastya tate nipram dayate brahma paramam vyashayamita tehashem. Oh rey, el gran sabio Narada le instruyó el Srimad Bhagavatam en su sesión al ilimitadamente poderoso Vyasadeva, quien desde el estado del servicio devocional meditó en la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, en la ribera del río Sarasvati. ¿Este es Sarasvati o Saraswati? Sarasvati, Sarasvati. es una I doble. Ah, ok. Sarasvati. Como acentuado. Ok. Significado. En el quinto capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, Narada instruyó al gran sabio Vyasadeva de la siguiente manera. Ato maha bhavan amoga drik suchi shrava shatyarato dritabratam urukrama shakila banda muktaye shamadina nushmara Shistitam. Oh filósofo pío y muy afortunado, tu nombre y tu fama son universales, y tú estás fijo en la verdad absoluta con un carácter inmaculado y una visión infalible. Yo te pido que medites en las actividades de la personalidad de Dios, las cuales no tienen paralelo. Así que en la sucesión discipular de la Brahma Sampradaya no se descuida la práctica de la meditación yoga. Pero debido a que los devotos son bhakti yogis, ellos no se toman la molestia de meditar en el Brahman impersonal. Como se indica aquí, ellos meditan en Brahma Paramam o el Brahman supremo. La comprensión Brahman comienza con la refulgencia impersonal, pero mediante el progreso adicional de dicha meditación, tiene lugar la manifestación del alma suprema. La comprensión Paramatma. mm, Perdón. Son de las... Ay, a ver. La manifestación del alma suprema, la comprensión Paramatma. Para Ok. Y al progresar más, se establece la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Sri Narada Muni, como maestro espiritual de Vyasadeva, conocía muy bien la posición de éste, y en consecuencia certificó las cualidades de Srila Vyasadeva, diciendo que estaba fijo en la verdad absoluta, con gran voto, etc. Narada aconsejó la meditación en las actividades trascendentales del Señor. El Brahman impersonal no tiene actividades, pero la personalidad de Dios tiene muchas actividades, y todas ellas son trascendentales, sin vestigio alguno de cualidades materiales. Si las actividades del Brahman supremo fueran actividades materiales, entonces Narada no le hubiera aconsejado a Vyasadeva que meditara en ellas. Y el Param Brahma Em, y el Param Brahma es el Señor Sri Krishna, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, cuando Arjuna entendió la verdadera posición del Señor Krishna. Se dirigió a él con las siguientes palabras.
Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Param Bhavan, Purusham, Shashwatam Divyam, Adidevam Aham Vibhum, Ahushtuam Rashasharve, Devashir Naradastata, Ashito Devalo Vyasha, Swayam Chaiva, Bravishimem. Arjuna resumió el propósito del Bhagavad Gita mediante su perfecta comprensión del Señor Krishna. Y así pues dijo, mi querida personalidad de Dios, tú eres la suprema verdad absoluta, la persona original, que posee la forma eterna de bienaventuranza y conocimiento. Y esto lo confirma Narada, Ashita, Devala y Vyasadeva. Y por encima de todo, tu misma persona también lo ha conformado. Cuando Vyasadeva fijó la mente a través de la meditación, lo hizo mediante el trance del Bhakti Yoga, y de hecho vio a la persona suprema en contraposición con Maya, la energía ilusoria. Como discutimos anteriormente, la Maya o ilusión del Señor es también una representación, debido a que Maya no existe sin el Señor. La oscuridad no es independiente de la luz. Sin la luz, nadie puede conocer la contraposición de la oscuridad. Sin embargo, esta maya o ilusión no puede dominar a la suprema personalidad de Dios, sino que permanece aparte de él. Aparash Rayam. Por consiguiente, la perfección de la meditación consiste en percibir y entender a a la personalidad de Dios junto con sus actividades trascendentales. La meditación se confirma en el Bhagavad Gita. Meditación en el Brahman personal. Eh, la meditación en el Brahman impersonal es un asunto dificultoso para el que medita, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Klesho dikatrash tesham abyaktashakta shetasham. Listo. Jai. Si quieres, leemos el último. ¿Sí? Ok. Dice texto 46. Yad utaham Tavyapristo Vairayat Purushat Idam Yatashi Tat Upaksha Upakyashte Prashnam Anyams Shakritishnasham. Oh rey, tú preguntas acerca de cómo el universo se manifestó de entre la gigantesca forma de la personalidad de Dios, así como las otras preguntas. He de responderlas en detalle mediante la explicación de los 4 versos que ya se mencionaron. Significado. Como se afirma al comienzo del Srimad Bhagavatam, esta gran escritura trascendental es el fruto maduro del árbol del conocimiento védico, y por lo tanto, todas las preguntas humanamente posibles respecto a los asuntos del universo, comenzando con la creación del mismo, están respondidas todas en el Srimad Bhagavatam. Las respuestas dependen solo de la capacidad de la persona que las explica. Las 10 divisiones del Srimad Bhagavatam, como las explica el gran orador Srila Sukadeva Goswami, constituyen el límite de todas las preguntas, y mediante la utilización correcta, las personas inteligentes obtendrán de ellas todos los beneficios intelectuales. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 9 del canto segundo del Srimad Bhagavatam, titulado Respuestas citando la versión del Señor. Ya, comentarios finales. Srimad Bhagavatam. Pues Si vemos como aquí, bueno, al final, en los últimos versos, se menciona cómo Shukadeva Goswami le está explicando a Parikshit Maharaj, después de que Srila Vyasada fuera instruido por Narada Muni, cómo se dedicó a meditar en el Señor Supremo, en el Param Brahman, en Krishna y sus actividades, los pasatiempos trascendentales. Y él pudo ver todo, ¿no? De hecho, se describe cómo fue su meditación a orillas del río Sarasvati, que él pudo ver a Krishna, pudo ver su Maya, pudo ver las entidades vivientes, cómo estaban siendo condicionadas por Maya, pudo ver muchas cosas, también entendió también la condición de la gente en Kali Yuga, por eso se tomó la ardua tarea de también, asimismo, como se venía mencionando antes, de cómo
desmenuzar todo el conocimiento védico. En origen era un solo Veda, lo dividió en 4 Vedas, entendiendo que la gente de Kali Yuga, como dicen el Bhagavatam, iba a ser con una mentalidad, una inteligencia muy escasa, iba a vivir poco tiempo, iban a ser mal dirigidos. Entonces las características de las personas que Kali Yuga iban a ser muy degradadas para poder entender este conocimiento tan elevado. Y por eso trató de hacer todo este conocimiento trascendental asequible a todos los estratos de la sociedad. Y por eso también de él se sintió insatisfecho, porque él, principalmente, como se dice en los Vedas, hablan de las 3 modalidades de naturaleza material. Prácticamente todos los escritos que él hizo, ¿no?, fundamentados siempre en el Karma Kanda, era como disfruten de los sentidos bajo el mandato de las escrituras para poder progresar espiritualmente. Pero realmente, como las personas en calidad están muy abocadas al disfrute de los sentidos, lo que hizo es que pues realmente la gente lo tomara más en serio. Bueno, sigo la escritura, pero sigo con lo mismo, con mi mismo objetivo, que es disfrutar de los sentidos. Y por eso dice que si la Vyasa, a pesar de hacer todo ese trabajo exhaustivo, él se sentía insatisfecho dentro de su corazón. Y tuvo que ir con su maestro espiritual Narada Muni y explicarle cuál era la razón de ese descontento. Y Narada Muni que le dijo que él tenía que describir las glorias del Señor Supremo, hablar del Señor, de su forma personal, de sus pasatiempos. Y fue cuando él se toma la tarea de escribir el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y ahí sintió gozo en su corazón. Vemos que el Srimad Bhagavatam habla completamente de Bhakti puro, libre de todas las influencias, ¿no?, de otras corrientes. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Está hablando de la meditación del Señor y sus actividades, sus pasatiempos. Ahí Es vemos lo a que realmente Premi, puede satisfacer. vemos a Premi en el ashram, con las literas ahí, muy bien, Premi. Unas palabras, Premi. Haribol, quería saludarlos y bueno, gracias por este espacio, que la verdad que leer el Bhagavatam con ustedes es muy especial. Muchas gracias. Por acá estamos en el ashram. Miren. Ay, ayer les hablé de Grace, acá estoy con Grace, les presento a Grace. Grace, Gris. Haribol, Grace. Grace. Hare Krishna. Hare Krishna, nice to see you. Hare Krishna. Nice to see you too. How are you? In Mexico, fine. Very happy to see you, to see Premi and Jamastami ki Jai. So nice. Yeah, So nice to see you. please This is visit one of my us. best friends, Livia. She's from Mexico. Is my Oh, very dear friend. so nice. I'm so happy to be here with Premi. She's lighting Yes. up London. Yeah, we love Premi very much. Oh, We I love love you. you all. Please visit us here in Mexico. I Haribol. would love to come to Mexico. Thank you. I will one day. Okay. Haribol. Haribol. Nos Hare vemos. Krishna, Hasta Haribol. Mañana, pronto. por ahí si puedo me sumo otra vez. Claro Haribol. que sí. Jai. Gracias. Hare Krishna. Haribol. Jamastami ki Jai. Ya. Jai. Ay. Muchas gracias a todos por la linda lectura. Nos vemos en Food for Life. Y seguimos mañana para empezar el capítulo 10, el último capítulo del segundo canto. Estamos avanzando, ¿eh? Ya se acaba el 2 casi. Sí.